Un cordial saludo tengan todos. En esta primera jornada virtual de seguridad y protección radiológica en radiología intervencionista, hasta este momento hemos hablado de la protección de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Sin embargo, son precisamente los pacientes aquellos que se llevan la mayor parte de la dosis. Es por esto que esta conferencia la vamos a dedicar a saber o a conocer cuáles son los factores que influyen en la exposición del paciente. Mi nombre es Dayana Ramos Machado y soy parte del grupo de asesoría de la seguridad radiológica del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Si estamos hablando de pacientes, sabemos que su exposición está justificada. Sin embargo, ¿existen límites o restricciones de dosis para estos pacientes? Pues la respuesta es no. No existen un valor límite para la dosis a los pacientes. Entonces, ¿por qué debemos optimizar? Pues debemos optimizar porque existe riesgo de aparición de efectos no deseados. No vamos a ahondar en este tema porque en próximas conferencias ya se verá. Si estamos hablando de optimización, es necesario hablar del criterio ALARA, o sea, la dosis debe ser lo más baja razonablemente posible. Sin embargo, estamos hablando de pacientes, o sea, la dosis debe ser baja pero de manera tal que permita la realización del estudio. Entonces, optimizar para pacientes implica, en primer lugar, evitar obtener más información diagnóstica que la estrictamente necesaria, o sea, reducir los tiempos de exposición, reducir el número de imágenes. Por otro lado, implica evitar obtener imágenes de más calidad que la estrictamente necesaria, o sea, debemos permitir un cierto nivel de ruido en la imagen. Y finalmente, optimizar los parámetros técnicos y establecer procedimientos que aseguren el uso adecuado del equipamiento. ¿Cuáles son los principales requerimientos para la optimización? Pues en primer lugar, el personal capacitado y comprometido. O sea, no es solamente estar capacitado, sino estar comprometido con la protección del paciente. Y cuando estamos hablando de personal, hablamos desde el médico prescriptor hasta los especialistas en electromedicina que hacen la reparación del equipo. Todos deben estar capacitados en temas de protección radiológica y comprometidos con el cuidado y protección del paciente. Por otro lado, es importante el control de calidad periódico del equipamiento y la evaluación de la dosis, o sea, conocer que nuestro equipo está funcionando correctamente y que está dando la dosis que yo creo que está dando. Finalmente, hay que recordar que menor dosis al paciente equivale a menor dosis al trabajador ocupacionalmente expuesto. O sea, optimizando la dosis al paciente, estoy optimizando y estoy protegiendo al personal que está realizando el procedimiento. Ya entrando en temas, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la dosis al paciente. Inicialmente tenemos la tensión del tubo de rayos X o kilovoltaje, el producto corriente tiempo o los MAS, la filtración y colimación, el empleo de rejillas antidifusoras, la distancia foco-piel y angulación del gantry, así como el empleo de fluoroscopía, modo cine y magnificación. Inicialmente vamos a partir de la tensión del tubo de rayos X. El valor del kilovoltaje va a influir en la calidad del láser, o sea, aumentando el kilovoltaje va a aumentar el poder de penetración de la radiación y va a disminuir así la dosis al paciente ya que se absorbe en menos dosis en piel. Sin embargo, el aumento del kVp, aunque aumenta la calidad de imagen, si los valores son muy altos, pues se va a perder la diferencia entre hueso y tejido blando, por tanto van a ser iguales de transparente. Entonces hay que mantener un kilovoltaje que me asegure una calidad de imagen, pero que no me haga perder el contraste. Por otro lado, el producto corriente tiempo va a controlar la cantidad de rayos X que va a emitir mi equipo. O sea, la corriente me va a dar la cantidad de electrones que se van a generar en el cátodo y que luego me van a producir los rayos X. Por tanto, va a tener una relación directa con la dosis. Como sabemos, generalmente utilizamos el conjunto producto corriente tiempo, o sea, no es solamente la corriente, los MA, sino también el tiempo de exposición. Da lo mismo aumentar la corriente que aumentar el tiempo de exposición. Al final se va a traducir en un aumento de la dosis. Por tanto, la sobre o subexposición del paciente puede controlarse, tanto ajustando la corriente como ajustando el tiempo de exposición. ¿Qué pasa si yo reduzco este parámetro? Si se reducen los MAS, se va a provocar un incremento del ruido en la imagen y por esto es que generalmente se va a tender a subir este parámetro a pesar de que va en contra de la dosis al paciente. Entonces, a modo de resumen de estos dos, voy a empezar otra vez. El producto corriente tiempo controla la cantidad de rayos X
y tiene una relación directa con la dosis, o sea, aumentando la corriente, los MA, o aumentando el tiempo de exposición, va a aumentar la dosis al paciente. Por tanto, la sobre o la subexposición del paciente se va a controlar ajustando precisamente los MAS. Sin embargo, la reducción de este parámetro va a provocar un incremento en el ruido de la imagen, por lo cual generalmente se tiende a subir la corriente tiempo en detrimento de la dosis al paciente. Esto significa que la forma más fácil de reducir la dosis va a ser disminuir la corriente, disminuir el tiempo de exposición y utilizar un KB tan alto como sea posible, siempre y cuando no atente con la calidad de la imagen. Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta es la filtración. La filtración no es más que la interposición de materiales entre el haz de rayos X y el objeto que se desea irradiar, lo que finalmente va a modificar el espectro de energía resultante. Existe una filtración inherente que es aquella que no podemos remover, dígase el cristal del tubo de rayos X o el aceite refrigerante. Sin embargo, existe otra filtración adicional que generalmente es de aluminio, aunque dependiendo del equipamiento y de la técnica que se va a emplear pudiera ser de otros materiales, que tiene el objetivo de reducir el número de fotones de baja energía, o sea, tiene el objetivo de endurecer el haz. De esta manera se baja la intensidad global de la radiación, mejora el contraste de la imagen y al final vamos a tener menor dosis en la piel del paciente. Esto es un ejemplo de un filtro en cuña utilizado en un sistema Advantax. Si vemos la calidad de las imágenes que tenemos como ejemplo, podemos ver una mala práctica, o sea, vamos a tener demasiado brillo en las esquinas de la imagen y por tanto esto va a atentar contra el desempeño de los cirujanos o del personal que está haciendo el procedimiento. ¿Qué significa esto? Que un mal empleo de los filtros puede conllevar a mayor tiempo de exposición del paciente. Es por esto que es necesario utilizar apropiadamente los filtros. Pasando a otro tema, es muy importante siempre colimar. ¿Qué hace la colimación? Pues permite controlar el tamaño y la forma del campo de radiación, restringiendo el haz al área de interés. Depende, o sea, la forma del campo va a depender del tipo de colimador utilizado, que puede ser un colimador en iris, un colimador de placas planas, etc. Pero siempre va a restringir el área de radiación al área de interés. Esto significa que se va a irradiar menos superficie de la piel del paciente, va a mejorar el contraste al reducir la radiación dispersa y va a mejorar la calidad de imagen. O sea, colimar va a permitir reducir la dosis al paciente. Hasta este momento hemos hablado de varios parámetros los cuales, utilizándolos correctamente, siempre van a conllevar a la disminución de la dosis. Sin embargo, cuando hablamos de la rejilla antidifusora, estamos hablando de un dispositivo que se coloca entre el paciente y el sistema de detección. Su objetivo es eliminar gran parte de la radiación dispersa. Sin embargo, como mismo se absorbe la radiación dispersa, se va a absorber parte de las útiles. Esto significa que este dispositivo se va a caracterizar por un incremento del contraste, o sea, un mejoramiento de la calidad de imagen, pero a expensas del incremento de la dosis. Entonces, en este caso, es necesario establecer un compromiso de calidad de imagen y dosis. Dentro de la protección radiológica, uno de los principios fundamentales es precisamente la distancia. En este caso, el parámetro del que vamos a hablar es la distancia foco-piel. Esta distancia, la mínima que se establece, va a tener en cuenta consideraciones, por supuesto, en primer lugar de calidad de imagen y consideraciones respecto al diseño del equipo. Sin embargo, si estamos hablando de distancia, hay que recordar que la dosis de radiación va a variar inversamente con el cuadrado de la distancia, por lo cual, si yo duplico la distancia a una fuente de rayos X, la dosis se va a reducir en un factor de 4, y si la triplico, se va a reducir en un factor de 9, y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a hacer un procedimiento intervencionista, tengo que tratar de ubicar la fuente, que en este caso es el tubo de rayos X, lo más alejado posible del paciente y el receptor de imagen lo más cercano posible al paciente. Asimismo, es necesario ubicar, en caso de ser posible, la mesa de operaciones lo más alta posible, precisamente para tratar de alejar el tubo de rayos X del paciente. Si vamos a entrar en el tema de angulación, inicialmente tenemos que pensar que la reorientación del haz va a estar habitualmente determinada por la necesidad clínica del estudio, o sea,
no es una cuestión de gusto del equipo, sino de necesidad clínica. Sin embargo, a la hora de realizar el procedimiento hay que tener en cuenta, en primer lugar, que un mayor espesor de tejido absorbe más radiación. Por tanto, el riesgo de efectos en piel es mayor para pacientes obesos. Asimismo, si se angula el equipo, le tenemos que tener en cuenta que proyecciones muy inclinadas van a requerir más radiación, precisamente porque va a existir mayores espesores de tejido. Por tanto, el riesgo de la piel es mayor con ángulos pronunciados. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si tenemos la posibilidad de reorientar el haz, vamos a distribuir la dosis en la piel. Por lo tanto, vamos a reducir el riesgo de irradiación en una misma zona. ¿Qué pasa? A la hora de angular el haz tenemos que tener en cuenta que si existen áreas que se solapan en la piel, van a ser áreas que igualmente van a tener una dosis alta. Por tanto, hay que reorientar el haz tratando de no solapar esa zona de la piel que está siendo irradiada. Finalmente vamos a hablar de la utilización de modo fluoroscopía, modo cine y la utilización de la magnificación. Fíjense que de fluoroscopía de baja a media tasa de dosis y de media tasa de dosis a alta se pueden incluso duplicar las tasas de dosis. Si ya vamos a utilizar en modo cine, tenemos un ejemplo que 100 tramas de cine de 4 a 8 segundos van a equivaler a 1 minuto de escopía media. Por lo tanto, siempre es imprescindible tratar de usar en modo fluoroscopía principalmente baja o media, controlar el número de series, el número de imágenes por series, la dosis por pulso y sobre todo el tiempo de exposición. Si vemos un ejemplo, tenemos un equipo Siemens Axiom Artis y un dispositivo de PMMA, o sea un simulador de PMMA de 20 centímetros de espesor. En la primera imagen vemos que se está utilizando la fluoroscopía de baja dosis y en la segunda imagen, que por supuesto el contraste y la calidad de imagen es mayor, vamos a ver que se está empleando el modo cine normal. Pero sin embargo, si tenemos en cuenta las dosis a la entrada del maniquí, vemos que en el caso de la fluoroscopía de baja dosis vamos a tener 13 microgray por frame. Sin embargo, si vamos al modo cine vamos a tener 177 microgray por frame. ¿Qué significa esto? Que estamos aumentando en más de 10 veces la dosis cuando quizás a finales, ahora con la finalidad del procedimiento, sí se puede hacer en modo de fluoroscopía de baja dosis. Por otro lado está el empleo o no de la magnificación. En este ejemplo vemos que pasar de 23 a 18 centímetros va a suponer un incremento en la dosis en piel al paciente de un 30 a un 40%. Por tanto, siempre que se pueda hay que evitar magnificar. Finalmente, debemos pensar que la selección de los parámetros técnicos, más allá de seleccionar un KB, un MA establecido, de utilizar rejilla, de utilizar colimación, esta selección de los parámetros va a depender de 3 elementos fundamentales. Primero, de la tecnología disponible, luego de la región anatómica que se esté estudiando y finalmente de las características del paciente. ¿Por qué es así? Porque podemos estar trabajando con un arco en C o con un angiógrafo, pero el angiógrafo puede ser biplano. Y cada uno de estos equipos tiene características diferentes, tasas de dosis diferentes, modos de operación diferentes. Asimismo pasa con la región anatómica. No es lo mismo hacer un estudio cardíaco que un estudio de ortopedia que un estudio de neurología. Y finalmente las características del paciente. Tal vez es esta uno de los principales parámetros que me va a modificar los parámetros técnicos a emplear. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerle un estudio a un niño, a un bebé, a una mujer. Tenemos que saber si esa mujer está embarazada, a un paciente obeso o no. O sea, las características del paciente siempre me van a determinar la selección de los parámetros técnicos a estudiar. Ahora, estos parámetros los estamos empleando bien. Existen niveles de referencia diagnósticos a nivel mundial. No es el caso de Cuba, que actualmente se está ejecutando un proyecto para llegar a niveles de referencia nacionales. ¿Por qué? ¿Qué son estos niveles? Estos niveles son una indicación razonable de la dosis en el caso de pacientes de tamaño corporal medio. Es una orientación de una buena práctica actual, o sea, nos va a permitir comparar nuestro procedimiento con procedimientos que sean en instituciones similares o en el país o en la región e incluso a nivel mundial. No deben considerarse que son un resultado óptimo porque todos los equipos no son iguales, los pacientes son diferentes, pero sí son valores de orientación o de referencia. No son valores límites ni óptimos, pero nos permiten comparar nuestro procedimiento con otros procedimientos que se realicen en instituciones similares.
Ahora, para aplicar estos niveles de referencia vamos a tener ciertas magnitudes, como es el caso del producto Kermen-aire, del Kermen incidente en aire en el punto de referencia a la entrada del paciente, tiempo de fluoroscopía, número de imágenes de cine o angiografía digital por sustracción. Pero ¿conocemos estas magnitudes? O sea, cuando vemos estas magnitudes en un dispositivo, sabemos qué significan, sabemos cómo emplearlas para la protección radiológica del paciente e incluso la protección radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Pues muchas veces tenemos dispositivos que sí nos dan indicaciones de dosis u otras magnitudes, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué significan. No vamos a entrar en estos detalles porque sería tema de otra conferencia, pero sí es importante tenerlo en cuenta, o sea, conocemos esas indicaciones en nuestros equipos. A modo de conclusión, vamos a dar unas recomendaciones que siempre son importantes de recordar. En primer lugar, es necesario posicionar óptimamente el tubo de rayos X y el receptor de imagen. Siempre recordar utilizar el tubo de rayos X lo más alejado posible del paciente y el receptor de imágenes lo más cercano posible a él. Emplear un kilovoltaje elevado y el menor MAS posible, o sea, la menor corriente y el menor tiempo de exposición posible. Siempre evitar filmar y magnificar. Es necesario además minimizar el uso de proyecciones oblicuas extremas y, de ser posible, reorientar el arco. Recuerden que de esta manera vamos a distribuir la dosis en piel y no va a ser una misma región la que va a ser irradiada. Siempre filtrar y colimar, o sea, esto es una acción que debe realizarse permanentemente, filtrar y colimar. Hay que tener especial cuidado en pacientes complejos. ¿Qué es un paciente complejo? Un paciente en edad pediátrica, una mujer embarazada, un paciente obeso. ¿Les realizamos seguimiento desde el punto de vista radiológico? Es necesario además evitar interponer las extremidades del paciente en el haz. Esto pasa sobre todo cuando tenemos proyecciones laterales. Siempre es necesario que las extremidades del paciente no entren en el campo de radiación. Utilizar apropiadamente las posibilidades de reducción de dosis del equipo. Esto pasa sobre todo con los equipos modernos que se están instalando en el país. Muchas veces tienen muchas posibilidades de reducción de dosis y, sin embargo, por falta de capacitación o por falta de conocimiento no lo estamos utilizando. Es necesario además mantener un adecuado programa de control de calidad. En este tema vamos a ahondar en próximas conferencias. Y es indispensable la superación continua del personal involucrado. Recordemos que el personal involucrado va desde el médico que prescribe un procedimiento hasta el resto del personal que va a estar dentro de la sala con el paciente una vez se esté realizando este procedimiento. Ya para finalizar, es importante recordar una pregunta que hicimos al inicio. O sea, es importante comprender e interiorizar por qué es necesario optimizar la dosis al paciente. Con esto les agradezco la atención y quedo atenta a cualquier duda o sugerencia.